Señores y señores, buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos, gracias por estar del otro lado. Es un día realmente muy, pero muy difícil. Se sigue hablando de lo mismo en Argentina desde hace años y no hay, evidentemente, solución. No le han encontrado la solución. No, ¿quién le tiene que encontrar la solución? El Estado. ¿Quién le tiene que encontrar la solución? Aquellos que nos gobiernan. Pasan gobiernos de todo tipo, de todo color político y sin embargo no acertamos, no nos podemos encontrar con una solución que pueda ayudarnos con esta locura que vive la sociedad. Hoy ya todo el mundo lo sabe. De esto vuelve a hablar cíclicamente la televisión, la sociedad, y es de del dolor y de la muerte, del asesinato de este chofer, de este chico en La Matanza. Ahora vamos a hablar también, yo tengo muchas cosas para contar, como mis compañeros, hay muchísima información al respecto, pero por supuesto que no se puede comparar, y lo dejo aclarado, porque después alguno va a venir y decir, mirá lo que dijo Fantino, lo está comparando. No, no lo estoy comparando, porque nada se puede comparar con la pérdida de una vida, nada, absolutamente nada. Pero para que vean y entiendan lo que es esta región, lo que es esta zona, lo que es gran parte del conurbano, gran parte de la capital federal. Yo creo que también debe ocurrir en el interior, en pueblos mansos y tranquilos, donde antes no pasaba esto y te podías ir a comer con la puerta abierta de tu casa y ahora ya no. Mucha gente nos ve en el interior y saben que ya esto no se puede hacer. Yo me crié en un pueblo donde te ibas a las 2 de la tarde de tu casa al club a hacer un poquito de deporte con tu papá y tu mamá se iba a visitar a la peluquera y vos dejabas la puerta abierta y volvías a las 10 de la noche y nadie había entrado a tu casa. Ya eso ni siquiera se puede hacer en los pueblos. Pero bueno, voy a otro punto que también tiene que ver con lo que nos está pasando como sociedad y lo que está pasando en Argentina. Reitero, no se puede comparar, pero quiero que lo sepan. Fundación INECO está llevando adelante un encuentro con los principales científicos de la neurociencia del mundo y vinieron, entre otros, dos científicos. Uno de ellos se llama Bruce Miller, es americano, es de California. El tipo es el neurocientista, es el neurólogo, uno de los neurólogos más prestigiosos que tiene Estados Unidos. Se llama Bruce Miller. Tiene infinidad de papers presentados, trabaja contra el Alzheimer, busca una cura para el Alzheimer, trabaja con la neurociencia en las pérdidas de memoria. Vino Miller, el profesor Miller, a dar una charla o vino a dar una conferencia en el Congreso de Neurociencia, llegó hoy a la mañana. Escuchen lo que le pasó al tipo. Tuve la posibilidad de grabar una nota con él hace minutos, no lo quería contar, pero sí, lo voy a contar y me hago cargo yo. Bruce Miller está parando en un hotel del microcentro. Se levanta, va a desayunar, la mochila, el científico norteamericano prestigioso a nivel mundial, deja la mochila, cuando va a buscar el café volvió, no tenía más la mochila con la computadora. Le chorean a las 9:30 de la mañana, hoy la mochila y la computadora. Bueno, dice, mala suerte, un tipo de la ciencia. Dice, bueno, va, le pregunta al conserje, le explican que esto podía ocurrir, bueno, listo. Ya está, sale del hotel, se iba a INECO. A las 3 cuadras por la calle Alem, lo cagaron a trompadas, le robaron el celular y la billetera. En 2 horas y media le robaron 2 veces a un neurocientista, a un neurólogo norteamericano que vino acá a dar una clase o a dar una charla en un encuentro de lucha contra el Alzheimer. Es una eminencia de los Estados Unidos, como pasó también la semana pasada con otro cientista que había venido y que fue asaltado. No se puede comparar, lo tengo claro y lo sé. Por favor, no quiero que se me malinterprete lo que digo, pero para que vean lo que nos pasa como sociedad, lo que nos ha pasado y lo que nos sigue pasando. ¿Quién va a parar esto? Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos. ¿Quién lo va a parar? Porque pasan gobiernos, pasan gobernantes, pasan todos y no hay una solución. Yo tengo una hermosa mesa para charlar de esto, que es tremendamente doloroso hoy, de lo que está viviendo la sociedad argentina. Está Margarita Stolbizer en un rato nada más, y esto no es de conurbano o de capital federal, es de todo el país. Pues yo sé que vos me estás viendo en el otro lado, en algún pueblo, en algún paraje de Argentina, y esto ya comenzó a pasarte también. Señores, buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos. Como estaba contando esto de Miller, pero por supuesto que no se puede comparar con la tragedia de la que todo el mundo está hablando.
¿Querés dar lo último, lo que se sepa, Fer, y vamos como una especie de disparador de este conmocionante hecho del chofer asesinado de la línea 620? Lo último es que hay 2 demorados a disposición del fiscal que está investigando. Uno de ellos fue reconocido a través de un identikit que hizo una pasajera. A mí me pasaron el identikit, la fotografía de quien está aprendido es prácticamente igual, y con él cayó un compañero. Hay 2 detenidos, 2 demorados, no se sabe si efectivamente están a disposición del fiscal, es lo que hay hasta ahora. Pero hoy, ahora lo vamos a seguramente a repasar en el informe, se vivió, yo lo viví desde el noticiero a la mañana muy temprano, una novela de lo que fue la Argentina de los últimos 10 años. Y te digo, exactamente 10 años, y después te lo voy a demostrar por qué. Porque esto empezó en el 2008. Bueno, hay muchísima información. Tenemos al doctor Monasterchi, al cual le agradezco. Además vamos a hablar de tantas otras cosas que tenemos. Vamos a hablar con él justamente si agravar las penas soluciona algo, si agrandar las cárceles, si cambiar el Código Procesal Penal, si inundar de policía las calles. Bueno, hay mucho para hablar, pero de esta manera presentamos lamentablemente el tema nuevamente del día. Aquellos que, como ellos, hacen años periodismo, saben que esto es cíclico. Volvemos a hablar siempre de lo mismo, porque nadie nos da una fucking solución a este flagelo. Vean. Acá pueden ver cómo están frente al municipio de La Matanza pidiendo justicia. Los fiscales que se dejen de romper las pelotas porque están jugando con la vida de nosotros, la puta madre, no puede ser esto. Leandro Alcaraz, de 26 años, era chofer de la línea 620 en Virrey del Pino. Fue asesinado por negarse a que 2 personas subieran sin la tarjeta SUBE. Hechos de inseguridad ocurren todos los días, no solamente en nuestra línea, sino en toda la zona. En todas las zonas, vamos a decir, pero como que La Matanza últimamente como que fue un poco abandonada. Si se fue el chico de su casa al mediodía, ¿y dónde está ahora? No volvió más. Salimos todos los días con miedo. Es así, es miedo por mis hijos, miedo por todo. Por mis compañeros, por todos estamos acá. Los colectiveros se están agrediendo, bueno, se armó lío, finalmente pudieron ingresar, los delegados pudieron ingresar contra el mal humor de los colectiveros, ahora se la agarran con la policía. Este hecho desató la furia de sus compañeros de trabajo y desnudó una realidad de la cual nadie se hace cargo. Los colectivos que trabajen de noche tengan todos cámaras y por otro lado el Ministerio de Seguridad a mi cargo colocará sin costo alguno para las líneas de colectivos, botones antipánicos para cada uno de ellos una vez que terminen de colocar las cámaras. Estamos pidiendo desde acá, solidarizándonos primero con la situación de Leandro y de su familia, que es una situación dolorosa, pero pidiendo en representación de todo este pueblo de La Matanza que vuelva la gendarmería que nos han sacado, que vuelvan los policías que nos han sacado, que traigan más patrulleros, que haya más prevención. La verdad que yo lamento primero que ante la muerte, ante la inseguridad, haya una persona que es capaz de politizar, pero no me extraña de quién viene. Bueno, lo que ustedes veían allí, Magario lo hizo público. Yo, por lo que a mí me llegó y lo comparto con ustedes como información, es que en La Matanza están, que no han podido reemplazar los 1.200 y pico gendarmes que tenían hasta hace unos años, y que esos gendarmes se fueron del conurbano y que les quedaron 100 y pico gendarmes, y que se siente esa falta de gendarmería en un montón de lugares del conurbano, que justamente cerca de donde este chico lamentablemente fue asesinado había un puesto central de gendarmería, y que él nació y se crió en un barrio, el chofer asesinado, que justamente era cuidado o allí estaba establecida gendarmería, que desde que se fue gendarmería al conurbano se siente más la inseguridad. Después también quiero hablar y quiero charlar con ustedes
hasta dónde deben dejarse de lado, yo creo que deberían dejarse de lado cuestiones políticas cuando hay una cosa así, levantar teléfonos y hablarse y que no haya bueno, eso no caso pasó de hoy, desconexión. Por ejemplo, hoy desde muy temprano a la mañana que los colectiveros estaban cortando, obviamente absolutamente indignados, en diferentes lugares, en la Ruta 3 y también ahí en otro punto de La Matanza. Después se trasladaron a la municipalidad y era el reclamo de los colectiveros que pedían que Magario los atendiera. Magario diciendo que había hecho un llamado a María Eugenia Vidal para que la atendiera en forma urgente. Después el que salía a hablar era Ritondo. La UTA no hablaba. Y Magario decía una los cosa delegados y le Ritondo decía tiraban otra. agua, los abucheaban, los delegados de la Claro, UTA porque cuando estaban estos eran compañeros, delegados de la Comisión Interna, pero no era la UTA en representación. Como vos decís, hoy en La Matanza la información que daban es que hay 700 policías menos que en el 2015. Esto denuncia al municipio, ¿no? Como que están dejando de lado el municipio por no ser de Cambiemos. De los 10.000 que egresaron de la policía bonaerense, no mandaron ni uno solo a La Matanza, de los nuevos egresados. Antes había 200 zonas de patrullaje, hoy hay 90 por falta de policías. Esto dicen de La Matanza, ¿no? También por otro lado, cuando termines, ¿qué dice el Ministerio de Seguridad respecto de eso? ¿No? Bueno, También. lo mismo con Gendarmería. Sacaron prácticamente la Gendarmería de La Matanza, lo decía recién Ale. En 2015 había 1.200, hoy hay 140. Digamos, como descargo del grado de inseguridad que aumenta en La Matanza. Magario dice, hay más inseguridad. Bueno, desde el Ministerio de Seguridad dicen también, digamos, para escuchar también las distintas voces, que antes, durante la gestión del kirchnerismo, había mucha gendarmería en La Matanza o en San Martín, que eran distritos claramente alineados con el kirchnerismo, y que ahora los gendarmes están distribuidos en muchos otros más partidos del conurbano bonaerense donde hacen falta, y que por eso La Matanza siente la falta de gendarmes, pero no es que, digamos, que de alguna manera es como más equitativo el reparto, ¿no? Eso es lo que dicen desde el Ministerio de Seguridad de la Nación. Ahora, Fer, cuando hablan de este tema de las cámaras, de nuevo Ritondo hablando de las cámaras, yo me acuerdo que el año pasado tuvimos un episodio también gravísimo, y en ese momento se habló de las cámaras, y el año anterior también se hablaba de las cámaras en los colectivos. Hay ley. Mirá, yo te digo, recién dije que esto venía desde hace 10 años. Lo voy a mostrar acá en la cámara si viene un toque. ¿Por qué digo 10 años? Porque hace 10 años, el 25 de julio del 2008, pasaba esto. Esto salía publicado. Brutal ataque a colectivero y cortan Ruta 3 por inseguridad. Este fue un colectivero que fue brutalmente apuñalado. 2008, fíjense, julio del 2008. Se armó un lío bárbaro como el que se está armando ahora por la muerte de este joven. Entonces pasó esto. También en el 2008, después de un gran debate, la Secretaría de Transporte sacó una resolución que decía: establécese que los operadores de servicio de transporte público urbano y suburbano de pasajeros de jurisdicción nacional deberán incorporar un sistema de protección antivandálico para el conductor. 2008, ¿sabés qué es esto? La cabina. La cabina blindada. La cabina que están pidiendo el 2018. O sea, 10 años. En el 2008 se dijo que tenía que haber cabina y en el 2018 no la pusieron nunca. Lo de ¿Pero las quién cámaras, lo dijo eso? Pero eso, esto fue una resolución de transporte. Pero Ricardo además Jaime hubo estaba en una esa ley. época. Hubo una ley en diciembre del 2016 que Claro. no se reglamentó. La de las cámaras. Exactamente, la del en sistema el- de video dentro de los colectivos. Se promulgó en febrero del 2017. Exactamente. Y no se reglamentó todavía la ley. O sea, y no se reglamenta porque, entre otras cosas, hay una traba financiera porque es muy caro. Porque O las sea, no se sabe empresas quién de lo va a pagar. colectivos se quejaban de que no podían enfrentar Lo mismo con el sistema. botón antipánico. Vale decir, todo lo que hoy pedían los colectiveros, cabina antivandálica, botón antipánico y cámaras, Ya está ya debería resuelto. estar desde hace 10 años. A ver, Monasterque, ¿qué pensás vos de esto? Se soluciona, a ver, solución evidentemente no hay solución. Pues yo lo tengo, a ver, no sale hoy, por ejemplo, el tape, no sale el informe porque no es día y porque esto se ha llevado la mirada periodística de todos. Ahora, yo fui el jueves pasado a una quema de droga. Había, no sé, 1000 y pico kilos de marihuana, había 25 o 30 kilos de cocaína, estaba Ritondo, estaba Perroni, había algunos medios, y fui a cubrir a ver cómo se quemaba la droga en el cementerio Bulón. Vos hablás con Perroni y el tipo te explica y te dice esto de tal lugar, esto, o sea, como que están tirándose todo el tiempo contra el narcotráfico y luchando contra los malvivientes, pero como que por momentos te supera. Es tan grande lo que tienen que enfrentar que te termina superando.
Viene Ritondo acá y te dice, compramos tantos autos, compramos tantas motos, compramos chaleco, no hay más chaleco caliente, pero termina pasando esto. ¿Hay solución finalmente en tu mirada, Monasterki? Estamos hablando con el doctor Monasterki. ¿Cuál es? ¿Endurecer pena, agrandar las cárceles? ¿Cuál es? A ver, yo creo que esto es multifactorial. Entender esto como un hecho de inseguridad aislado, creo que es no mirar la película y ver una foto de una manera espasmódica como a veces nos sucede. ¿Qué quiero decir con esto? Si son los autores del homicidio, este chico de 17 y 18 años, entiendo que califica dentro de lo que es un homicidio agravado que tiene una pena de prisión perpetua por placer. ¿Qué quiero decir con esto? Mayor pena que la de prisión perpetua no existe. ¿De qué sirve ponerle 200 años? Acá tiene que ver mucho lo que es la droga. Claro. Uno se pone a analizar este caso y no puede dejar la droga fuera de lo que es este hecho de violencia. Ningún ser humano, lo voy a decir en términos poco jurídicos, bien parido, mata a otro por una discusión de la SUBE. Acá no fue un robo. Acá, estos chicos evidentemente deben tener un historial. Primero que no es la primera vez que mataron. Si uno se pone a investigar... Pero vayamos, antes de llegar a ese punto, que me interesa charlarlo con ustedes. Ahí le pedí a un compañero de la producción que me buscara, son datos oficiales, ¿no? Son datos oficiales que me acaba de mandar el grupo de periodístico de nuestro programa. Hablemos del Estado en sí. Acá, ¿qué me dice? Me dice, estos son montos oficiales. Fondo de Fortalecimiento de Seguridad le transfirieron a La Matanza casi 240 millones de pesos. Entregaron no sé cuántos chalecos a la policía local, a la policía de la provincia de Buenos Aires, le sumaron policías locales. Entonces, ¿con quién nos la tenemos que agarrar? Porque los datos que oficialmente están publicados es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad o la gobernadora Vidal le transfirieron 240 millones de pesos a Magario como para que trate de paliar esta situación. Y del otro lado te dicen... Me sacaron la policía, vos bien dijiste de que... Estos son números oficiales, 240 millones de pesos trasladados al municipio. Es que vos bien lo dijiste, aquí hay que dejar de lado la miseria política y lamentablemente en vez de preocuparse por la familia de lo que está sufriendo hay miseria política. La realidad es que vos no podés reconstruir lo que fue la provincia de Buenos Aires, que es lo más caliente dentro de la República Argentina, el desquicio que hubo, la corrupción que había en la policía de la provincia de Buenos Aires, porque acá había recaudación para que salgan a robar, a matar, vendan droga. Entonces todavía tenés los resultados de lo que fue esos negocios que se recaudaban para la política. Perdóname, Monasterki, y lo abro con la mesa, porque este tema me interesa mucho y traté de hoy llamar, levantar teléfonos. Hay un municipio que me están tratando de confirmar en los próximos días. Recibió un fondo por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires para paliar la inseguridad en su ciudad. Colocaron cámaras. Perdón, no colocaron cámaras, colocaron luces. Pusieron más luces en las calles. Alumbrado público. Claro, entonces le dijeron al gobierno de la provincia de Buenos Aires, no, mire, nosotros, esto es una manera de paliar la inseguridad porque colocamos luces en la calle y para nosotros esto es combatir la inseguridad. ¿Qué me dicen, por ejemplo, a mí en este momento, que habría que confirmarlo, porque esto es fáctico, que mucha guita que se le transfiere a algunos municipios, de pronto habría que preguntar a la gente de La Matanza si reinvierte esa guita que le trasladan o han hecho de pronto un plazo fijo o han hecho la utilización. No es que esté mal hacer un plazo fijo. O la usan para pagar sueldos. O la usan para pagar sueldos. Si la guita que le llega, ¿la usan realmente para lo que tiene que usar? ¿O la usan para pagar sueldos o para cubrir otras cuestiones? Ahí yo no sé cómo es el nivel de control de la ejecución de eso que se da. No sé, pero no es fáctico, se puede controlar. La seguridad en la provincia de Buenos Aires. Poner luz para que haya más seguridad en la calle lo hizo el virrey Vértiz en el año 1806. Si estamos discutiendo que hay que poner luz en los barrios del Gran Buenos Aires para que sean más seguros, estamos en el horno. De lo que estamos hablando acá, repasémoslo un poquito y es muy breve. Hay promesas que no se cumplen, hechas en caliente sobre temas que se le van de las manos a la dirigencia política. Hay inacción, o sea, hay leyes que se sancionan y después no se reglamentan y no se cumplen. Y hay politización. Tomá la voz, dámela a mí, te tiré 240, te saqué 1200, te puse... Cada vez que pasa una cosa así es una muestra de que estamos peor. ¿Por qué? Porque por un lado señala que el problema no se resuelve y por otro lado señala que el problema es cada vez más grave. Lo decía el doctor Monasterki recién. Hay asesinato por placer. O sea, no me quisiste subir por la SUBE, te pego 2 balazos,
me voy corriendo y me divirtió la situación. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un análisis de la estructura social de la Argentina que es tan superficial y tan frívolo como tomar resoluciones que después no se cumplen, tomar la voz, dámela a mí, tirarse la pelota. ¿Qué estamos diciendo en una Argentina que mantiene en los años el 30% de la gente abajo de la línea de pobreza, que mantiene a un gran porcentaje de esa gente con planes sociales, que pasan generaciones y se siguen manteniendo con planes sociales y cada vez son más porque la pobreza crece y eso te generó que no hay cultura de trabajo? O sea, la droga no es el invento de esto, la droga es el efecto. O sea, vos ves la película. La droga es el efecto de esto. Entonces, termino con esto. ¿Qué necesita la Argentina? Agrandar el consenso, tomarse este tema en serio. Este no es un tema de Magario o de Ritondo, este es un tema en el que nos va la vida a todos. Entonces no es cuestión de decir, vino Bloomberg, agravo las penas, vino el colectivero, pongo las cámaras. Te aplaudo. Es decir, te aplaudo correr de atrás, y eso es incapacidad de la conducción política. Y otra cosa, me permitís decírtelo, pero déjame decírtelo públicamente. Te aplaudo con tu mirada. Estoy totalmente de acuerdo con esa mirada. Estamos dispuestos a mirarnos nosotros Siempre mismos. corres de atrás. Estamos dispuestos nosotros como sociedad a mirarnos a nosotros mismos y decir que nosotros le hacemos juego a la politización, al tomar la voz, dámela a mí, a mano dura, mano blanda, garantismo, paparrucha, cualquier cosa, nos prendemos en ese circo, nos prendemos en ese juego y no exigimos un debate en serio, donde no sea lo que se cambia gobierno a gobierno la política contra el delito. Hay que tener una política contra el delito y después ir viendo las situaciones que vienen por todo. Estaba justo Maxi, perdón, Dani, estaba justo Maxi. Bueno, después estaba Maxi y lo dejé por Eddie, pero dale vos y yo lo que quería agregar al análisis que estaba haciendo recién Eduardo, que acá hay un compromiso del Código Procesal, hay una comisión de juristas que está trabajando y como dice él, es espasmódico. ¿Es así? Hay un crimen brutal, el tema está 1 o 2 semanas en los medios y después se olvida y ese tema no se trató el año pasado. Eso a nivel nacional. A nivel de la provincia de Buenos Aires, la semana pasada la gobernadora Vidal anunció una reforma de la justicia y Gustavo Ferrari, el ministro de Justicia, dice que faltan el doble de cárceles en la provincia de Buenos Aires para albergar toda aquella gente que se cree que es reincidente, que hay que tratar de reencauzar con una prisión. Y el tercer punto que tocó recién el doctor, que me parece importante, acá no son delincuentes profesionales que miden lo que hace, acá son marginales que están drogados. Y el gobierno nacional tiene una buena política a través de Patricia Bullrich y la Policía Federal para incautar droga, ir contra las organizaciones. Pero no solamente, pero también pero es provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, termino con esto. Sí. Contra ese tema con las grandes organizaciones, el delito organizado, pero no hay una campaña de prevención para que baje el consumo de droga. Si no baja el consumo de droga, vos tenés un mercado donde hay 800.000 argentinos que consumen cocaína y el doble que consumen marihuana. Entonces, si no hay políticas de prevención, campañas en los medios de comunicación, lugares para que esa gente pueda ser reincorporada, vamos a tener siempre 2 pibes que una noche se pasaron de la merca y matan a un colectivero, ¿no? Tengo a Maxi, a Mariel, y voy a contar algo que no me animo a ponerlo en boca de o sea, lo voy a hacer en general, pero bueno, que va a ser lindo para debatir en la mesa. Dale, Maxi. No quiero caer en el lugar común, que ya una obviedad. En la Argentina hay 900.000 chicos que no estudian ni trabajan. Ese es el problema social de fondo que emerge cruzado con la droga en circunstancias como esta. Pero el tema de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, por lo mismo discutíamos cuando estaba Scioli. Scioli se sacaba de encima el problema y en todo caso que sea el problema del intendente. El responsable de la seguridad en la provincia de Buenos Aires es la gobernación. Es la provincia de Buenos Aires, que es la que tiene la mayoría de los recursos y que lo administra a través de la policía de la provincia que maneja la provincia, bueno, no los municipios. ¿Qué hacen los municipios? Pero pará, porque me abriste una puerta hermosa para contarte justo ahora, me sirve como para que te cuente lo que a mí me llega a mi celular. Sí. ¿Qué te dicen desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires? A ver qué dicen ustedes al respecto. Fantino, decile a la gente de tu mesa y decilo oficialmente, podríamos decírtelo o podrías contarlo. Nosotros sentimos, la gente del Ministerio de la Seguridad de la provincia de Buenos Aires sostiene que no puede trabajar con La Matanza, que es el único municipio con el que no pueden laburar, que tienen ahí una cuestión de que no pueden ponerse de acuerdo, que se llevan... O sea, hay trabas políticas para poder... Que hay algo que no pueden nunca congeniar con La Matanza. Eso siente
la provincia de Buenos Aires o el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires con respecto a la matanza? ¿Qué haces si te ocurre una cosa así? Que lo planteen públicamente y que intervenga en el área de seguridad en la matanza directamente. Es decir, que, a ver, ¿Tenés el poder o no lo tenés? Que lo planteen en la legislatura. Que lo planteen en la legislatura. Que lo planteen en la legislatura, donde el gobierno de Vidal ha tenido las mayorías necesarias para aprobar todas las leyes en los últimos 2 años, porque ha tenido el apoyo del espacio de Sergio Massa y de otros espacios políticos para dejar aislado el kirchnerismo duro, como es el de Magario en La Matanza. Ahora, Ale, el tema de la seguridad en los municipios es algo que los intendentes, a partir de lo que hizo en Tigre Massa, empezaron a hacer para de alguna manera complementar lo que hacía la provincia de Buenos Aires, porque Scioli no hacía absolutamente nada. Entonces los municipios empezaron a poner cámaras de seguridad, pusieron botones antipánico, me dicen que en Tigre hay botón antipánico en los colectivos, no voy a decir a dónde, pero en una parte del colectivo, el colectivero pisa el botón e inmediatamente hay un seguimiento con las cámaras y los móviles. Varios municipios. Y esto es hace 8 años, no es ahora. Lanús también lo tiene. Bueno, hace varios años, pero es todo complementario a la política de seguridad. Yo estoy seguro que Ritondo, esto no es como en la época de Scioli, que dice es problema de los municipios. Ritondo sostiene que no puede ponerse de acuerdo con la matanza. Que se puede poner entonces acuerdo 2 millones de matanceros, con La Plata, 2 millones de matanceros no están a la buena de Dios. Hay una cosa, el tema es que La Matanza en población es la quinta provincia del país. ¿Alguien cree que no es un dato ¿Alguien cree que la Intendencia de La Matanza puede dirigir la política de seguridad de La Matanza? Pero Maxi, hay un tema, en esto yo le doy a la derecha lo que dice Ale respecto de lo que Ritondo marca, que no puede laburar con La Matanza, porque recuerda que hace poco planteamos el tema de que María Eugenia Vidal quiso mandar el SAME a todos los municipios, peronistas, de Cambiemos, el que sea, y Avellaneda no quiso agarrar las ambulancias. Y todo esto surgió a partir de un caso, sí, Avellaneda. Y estás hablando de que el SAME es de los mejores servicios a nivel mundial. La provincia de Buenos Aires armó SAME, provincia de Buenos Aires, se le ofreció ambulancia a distintos municipios. Con Avellaneda hubo un problema, políticamente no las quisieron. Pero esto es como decir que la droga te la van a resolver los gobernadores. Pueden colaborar, pero la política antinarcóticos sí, pero tiene que ser si no te dejan colaborar y te la traban también, tiene es que ser complicado. política de Estado, no del gobierno nacional. Mariel El gobierno nacional tiene que ser el administrador de lo que tengamos ganas de hacer en materia de seguridad en la Argentina. Mariel, voy con vos, la gente justamente en línea con lo que vos decías, la gente del Ministerio de Seguridad de la provincia dice que estos 239 millones que le dieron al municipio para el fortalecimiento en el área de seguridad, de alguna manera hay interrogantes sobre cómo se usaron. Por ejemplo, esos fondos eran para comprar cámaras, ¿no? La Matanza, me dan un dato que es que tiene una cámara para 4.000 habitantes, que es muy poco, comparado con otros municipios que, por ejemplo, Vicente López tiene 1 cada 370 habitantes. Entonces está mucho más densamente poblado La Matanza que Vicente López. Pero tiene un déficit, pero en proporción en proporción un déficit de cámaras, y hay de hecho un pedido de informes en el Consejo Deliberante que Miguel Saredi, que es de Cambiemos de La Matanza, presentó justamente por el destino de estos 239 millones de pesos que vos mencionás, para ver si se destinaron efectivamente a mejorar la seguridad. Estos son datos oficiales, esto me lo pasa a producción, estos son datos publicados. O sea, son datos que están, se pueden encontrar. Si te metes, están. Son datos publicados. Te planteo otra cosa que queda siempre tapada, porque se politiza y porque el peronismo te excomulga si decís esto. La regionalización de La Matanza es un municipio excesivamente grande para una sola gestión municipal. La regionalización de la provincia. Bueno, de lo que sea, pero de la Matanza en territorio, pero sobre todo en población, es la quinta provincia de la República Argentina. O sea, el que gobierna la provincia de Buenos Aires tiene la papa caliente de La Matanza, y el que gobierna La Matanza, imagínate. Entonces, esto no es un problema de un partido, y encima no existen los partidos como existían antes, que eran grandes, de arriba hacia abajo, estaban arraigados en la sociedad, se organizaban. Eso no existe más. Entonces lo que tenés que plantearte en serio es una reorganización de la sociedad argentina, de las estructuras institucionales que manejan la tranquilidad, la salud, la educación de la sociedad, pero plantearlo en serio. Si no es vos contra mí, y eso no tiene solución. Ya pasamos a distintas cosas, tenemos muchísimos temas. Tengo al doctor Monaster, que es un prestigioso y además muy inteligente y muy fino abogado en sus percepciones y en su mirada de lo que ocurre con el tema de seguridad. Él hizo un análisis, Jorge Monastergi, el doctor, que hasta ahora no habíamos hecho en la mesa. Todos hablamos desde la mirada del Estado. Vos, a ver, hiciste hincapié, vos, porque sos muy joven, pusiste los ojos en aquel que mata, en el asesino. Hay mucho, la mayoría de la sociedad está harta, cansada, te saca lo peor de adentro, podés decir cualquier cosa en este tipo de cuestiones. Yo creo que tenés cierto cuidado en los medios, pero
¿Qué te pasa a vos? ¿Cuál es la mirada que haces? ¿Cambiás el eje vos? A ver, yo entiendo de que si hablamos de porcentajes de inseguridad o de homicidios cada 100.000 habitantes, con razón la gente me va a putear del otro lado. Porque la familia de esta persona es el 100% hoy. Pero no tenemos que dejarnos engañar por la miseria política y entender de que este caso no tiene sentido discutir, como te decía antes, el tema de agravar las penas, porque está previsto en el Código Penal. Homicidio, artículo 80, inciso cuarto, el que mata por placer. Prisión perpetua. ¿Cómo mata por placer? Mata por placer, está previsto, por eso no hay que más... ¿Cómo comprobas que mata por placer? Porque una persona que sube, no robaste, no robó, no hubo una pelea, no no hubo una agresión vengar del otro lado y le metió 2 tiros o los tiros que le haya metido, mató por placer. Y obviamente que cuando analizás ese caso tiene componente droga y educación. Si pretendemos que acá lo vamos a solucionar por agravar una pena, estamos cerrados. Acá teníamos policías que salían con 6 meses de instrucción. Acá tenemos que entender de que no se soluciona la Argentina en 2 días, ni dando plata a la gente, sino que hay que entender que la Argentina tenés que tener 3, 4 temas centrales, como educación, inseguridad. Esos temas centrales no son de los partidos políticos, son de lo que queremos como un país más serio. Y eso lo vas a lograr... Pero dame una mirada, si tuviésemos que tener una herramienta fáctica ahora para encarar el tema. ¿Qué haces? ¿Agravás penas? No tiene sentido agravar las penas porque máxima pena que prisión perpetua para este caso no tiene sentido. En este caso, si los encontraran, en este caso podría ser tomado... Si hay 2 aprendidos, se dice uno que tiene 18 años. ¿Y si son menores? Y hay uno que tiene 17 años. Tenemos un identikit que el que tiene 17 años lo van a juzgar. Si llega a ser, pongo el ejemplo, si llega a ser un chico de 17 años, lo van a juzgar dentro de un año como mayor porque tiene más de 16. Pero si no entendés que hay barrios que su padre no trabajó, ellos no trabajan, tienen 2, 3 hijos teniendo 18 años quizá, y que el Estado generalmente los iba a buscar cuando había elecciones y le daba plata, y no se preocupaban porque no iban al colegio, no pretendas tener un resultado exitoso. Explícamelo, a ver, ahondá en eso, métete ahí, a ver, Monastarki. Hay que entender que un país, cuando te hablan de que la Argentina va a tener inversiones o tiene inversiones, hoy la riqueza de un Estado o de un país pasa por lo que es el desarrollo tecnológico, la investigación, la innovación, no por la exportación. Agarrá el ejemplo de Israel. Israel es un país que no existía hace 70 años, no tenía ni agua y hoy es una potencia. Porque tiene un montón de dinero y de recursos del Estado aplicados a la educación. Este es un país que hace 2 años estaba destrozado en algunos aspectos. Entonces, ¿qué pretendemos? No hay que engañarse. Medimos todo en el corto plazo. Medimos la pobreza en 100 pesos más, 100 pesos menos. Vamos a ser exitosos. ¿Por qué? Sí, pero no te entiendo lo que me querés, hijo. ¿Qué te quiero decir? Que lamentablemente, nos guste o no nos guste, no va a cambiar ni el año que viene ni dentro de 2 años. Puede ir mejorando. No va a cambiar nunca si no cambiamos en culpa de quién. Claro. Por el culpa de los lo podés cambiar que mañana, Claro. Bueno, pero porque tiene que haber la gente muere, digamos. ¿Qué hacemos en el mientras tanto? En el mientras tanto yo creo que hay algunos mecanismos. Por ejemplo, decir, en 6 meses un policía no está preparado. Pero tu mirada cuando vos decís, que creo que en algún punto se toca con la de Eddie, y lo charlo acá en la mesa, cuando vos decís son hijos de... Ellos no trabajaron, los padres no trabajaron, embarazo adolescente, absolutamente abandonados por el Estado, aparecen cuando necesitaban que venga el voto, los llevan como ganado para que voten. Todo eso me hace acordar a... Perdón, por ahí me vas a volver a lo yugular. A lo que piensa y dice Zaffaroni, y la verdad yo no tengo nada que ver con el pensamiento. Zaffaroni no es mi culpa. Zaffaroni no es mi culpa como no achica la pena. Vos mataste, hermano. Mataste porque te divierte adentro. Yo no hablo de que no es mi culpa. ¿De quién es la culpa que esta gente o gran parte de la sociedad viva de esta manera? ¿De quién es la culpa? Mía no. Yo no me voy a hacer cargo porque mía no es. Si hay responsabilidad de yo pago mis impuestos como tengo que pagar mis impuestos. Sintéticamente, Zaffaroni lo que dice con la mirada de un sociólogo es que no tienen la culpa los delincuentes de hacer lo que hacen porque la sociedad los obligó a eso, por tanto hay que abolir el Código Penal. Esa es la visión general. Lo que yo digo es que como víctimas de un sistema que los excluyó, digamos. Acá la sociedad tiene que ser también un poco más madura, porque si no nos hacemos cargo de algo nosotros tampoco y dejamos todo en lugar del otro, es difícil provocar un cambio. Pero los políticos, de alguna manera, tienen que entender de que para que un país sea más serio, porque también no teníamos dirigentes políticos en algunos lugares que nos comandaban, que sabían qué es lo que había que hacer. Quizá que les servía tener una gente que no piense. Acá lo que hay que hacer es apostar en la educación. Claro y sencillo. Lo que pasa es que vos escuchás a
A ver, yo no creo que no haya candidato a presidente que no diga eso. No, lo dicen, pero no lo hacen. Bueno, pero por eso, ¿entendés? Bueno, pero entonces, ¿cómo hacemos para que lo hagan? Porque decirlo lo dicen todos. La gente, hay que apostar a la educación, es el futuro, pero, a ver, la plata tiene que ir ahí. eso se hace aplicando recursos claros. Y lo que digo yo es que el cambio, lamentablemente, no va a ser instantáneo. Yo digo, este caso, si los aprendidos son realmente los responsables, desde lo que es el punto de vista del derecho penal, está resuelto. Pero estamos dejando afuera lo que es el problema de lo que generó esto. Lo primero que tendría que pasar es que tendría que haber una clase dirigente con un espíritu de grandeza suficiente para decir hemos fracasado. Acá tienen que haber 3, 4 temas centrales. En lo que hicimos durante todos estos años. Llámalo es decir, ¿qué hacemos a partir de ahora? Llámalo pacto de la Moncloa, llámalo pacto social, llámalo como quieras. Pero acá la educación, la inseguridad y la salud tienen que ser temas centrales en la República Argentina. Y dejarnos de joder, hay que ser claro. Cuando yo hace 15 días, yo podría buscar en producción, vamos al número, porque vos recién dijiste una cosa muy interesante, hablaste de números, dijiste del otro lado de la familia que perdió al chico, para ellos es el 100%. Vos hablas con Ritondo, reitero, vino a darme una nota y me acuerdo te tira datos. Cuando vos hablas desde lo empírico, te dice, yo bajé desde que soy ministro del 7 y pico, no me acuerdo, al 5 y algo. ¿Qué haces ante ese dato fáctico? Es que es real eso. Es real. En cantidad de homicidios. Es la tasa de homicidios. Es real eso. Te mira, lo siento hoy como estoy con Edison Nino, cara a cara haciendo una nota. Y Ritondo me mira y Cristian me dice, Alejandro, yo bajé y vos no le puedes discutir eso porque lo bajó. ¿Qué haces entonces? Es que eso es real y lo que te estoy diciendo es que hay que seguir haciendo las cosas bien y va a llevar un proceso de cambio que puede ser 3, 5, 8 años hasta que vaya bajando. No va a ser mañana. Pero es con educación que lo bajas, decís vos. Totalmente. Tenés que aumentar. Estratégicamente. Es integral en la emergencia vos tenés que actuar con rapidez, con dureza, con recursos, con ejecutividad, aplicando lo que sancionás. Acá fracasa otra cosa, que es la política criminal ante estos casos. Y tanto el ciolismo como el macrismo están aplicando lo que se llama la teoría de saturación de policía. Ustedes escuchaban recién los videos. Eso es para la emergencia. Quiero 600 gendarmes, eso no es, porque eso es una pelea como el gato y los ratones. Digamos, si vos no tenés realmente... Si vos saturás en un lado, van a otro lado. Pero por eso, si vos no tenés realmente una justicia que funcione, que termine con la puerta giratoria y que se incorpore a aquellos que puedan ser reencausados a la vida social, la política de saturación no va más. Por más que vos puedas traer a los infantes de la política de Estados Unidos, de Gran Buenos Aires. Es como dice Maxi en el mientras tanto, digamos. En el mientras tanto también tiene que hacer algo. Construir más cárceles, cambiar las leyes, la saturación estratégicamente no resuelve, pero la desaturación resuelve menos. O sea, porque si vos, la hiperpresencia policial no ha resuelto, pero si vos no tenés ninguna presencia policial, resuelve menos. No, pero escuchaste vos recordar la solución. ¿Qué proponen los políticos que escuchábamos recién? Quiero 600 gendarmes más, quiero esto y todo lo demás. Y se olvidan esto. Apúrense en aprobar la reforma del Código Penal del Gobierno Nacional. Apúrense en aprobar en la legislatura bonaerense. El retiro parcial de gendarmería obedeció a tratar de custodiar la frontera, digamos que era un colador. Ale. Bueno, eso es vestir un santo. Por eso el año pasado se tomó esa decisión de volver con buena parte Maxi, de los que eso lo decidió Menem, Maxi. La gendarmería era una fuerza de frontera que estaba preparada para los controles en los pasos fronterizos. Menem empezó de a poco a traer, y eso ya quedó como una cosa estable, y no debería ser así. Señores, si me permiten algo, porque tengo muchos temas hoy, estamos esperando 12 pasadas a Margarita Stolbizer, tengo a Monasterki que puede tocar cualquier tema, el doctor Monasterki. Quiero hablar de inflación con Maxi Montenegro, atención con la ley de defensa del consumidor que la plantea Carrió. Si la plantea Carrió puede ser que salga, con el momento que está viviendo Carrió con este gobierno. Ya vengo con Edi, va a contarles algo más de Duhovne, las dietas de los diputados ni el almuerzo pagan. Dice Edi, lo va a contar en el Tótem, me va a acompañar Edi a Tótem. Y después los 10 diputados claves que buscan renovar su banca en el 2019. Otro tema de mi compañero Edi Zunino. Pero como este tema, y además Mariel, ¿qué tenés Mariel vos? ¿Con qué vas a venir? Voy a contar un poco de una reunión muy importante entre dos miembros destacados del gabinete, Marcos Peña y Germán Garabano, con la Corte. Bueno. ¿Qué resolvieron y cuál es la lectura política? Vos, Fer, ¿qué tenés? ¿Con qué venimos un ratito? Mira, hoy tuvo una mala noticia el gobierno con, no fue directamente contra Quintana,
el procesamiento, pero fue contra un exfuncionario del área de Quintana, del área de salud, que tiene que ver concretamente con el caso de Quintana por Pharmacity. Bueno, todo eso hoy, pero voy a abrir con Santoro ahora, con un tape. Hoy fue Aguad al Congreso. Lo pelotearon por todos lados, Aguad. Dijo algunas cosas realmente muy... hasta difíciles de soportar, y más en la boca de un ministro. Pero mejor vayamos a las declaraciones del ministro en el Congreso. Después tenemos un cuadro LED con un mapa y una hoja de ruta que les va a presentar Santoro. Y hay mucho más. Esto pasó hoy. Días estuvimos hablando y seguiremos hablando de la desaparición de Lara San Juan. Le tocó el turno a Aguad. Cara a cara con legisladores, esto pasó. Objetivamente, con toda la información que tenemos, el barco estaba en condiciones de navegar, objetivamente. Con todos los elementos recogidos, nos permiten inferir que hasta el momento no existen evidencias demostrables de que el submarino Ara San Juan hubiera zarpado de la base naval de Mar del Plata el día 24 de octubre o de la base naval de Ushuaia el día 8 de noviembre con alguna falla o avería que hiciera presagiar su falta de comunicación o su desaparición. Pero esto tiene que ver con los datos que tiene, la documentación que tiene la Armada. En realidad la investigación la está llevando adelante la jueza. Y es algo que no debemos interferir. Ella tiene todos los elementos, pero además de los elementos está tomando testimonios. Eso nosotros no lo hemos hecho. Entonces, yo no voy a interferir en la investigación judicial, simplemente decirle que al barco se le dio la orden de zarpar porque las autoridades que tienen que controlar el alistamiento del barco consideraban que el barco estaba en condiciones de navegar. Puede demostrarse lo contrario. Sigue hablando Aguad. En vivo en este momento. Está contestando preguntas a Aguad. ¿Lo tenemos en vivo? ¿Podemos verlo? A ver. Pendiente las pruebas de inflado de las balsas salvavidas luego de que fuera recorrido su sistema de cilindro de liberación de tapa de arsenal en Mar del Plata, acorde a lo que figura en el informe del capitán Fernández del 1 de septiembre del 17, si se hizo algo. También tiene que ver con el rescate o el posible rescate. Cuando se autorizó zarpar, fue provisto por modelos de balsas no originales, sino con otros modelos de balsas modificados que no contaban con la certificación del ente técnico correspondiente, a las cuales además nunca se le habían realizado las pruebas de inflado en condiciones de navegación sumergida, si esto es así o no. Si cuando se había empezado a verificar la falta de estanqueidad en alguna de las válvulas de casco tales como el H1, H2, H15, H16, y no se esperó a su ingreso a dique seco para recorrer, verificar y reparar correctamente la estanqueidad de todas estas válvulas y tuberías, si esto no es una anomalía para que efectivamente zarpe el submarino. También queda identificado que no contaba con toda la provisión de elementos de regeneración de aire provisto de oxígeno en cantidad y condiciones acorde su plan de estiva y plan SARSUB, tales como caníster de cal soda, candelas de oxígeno y tubería BIBS, según consta en el informe del capitán Fernández del 1 de septiembre del 17, y quien es la persona responsable que autorizó que se zarpe sin estas necesidades que estamos marcando. También con respecto a la cantidad de tripulantes, ya que a Ushuaia llegan 46 y a Mar del Plata iban 44. Y en realidad teníamos balsas salvavidas para 40, con lo cual allí hay una anomalía. También quiero saber, ministro, si se tomaron medidas correctivas o mitigatorias para subsanar estas 47 anomalías reportadas por el capitán Fernández el 1 de septiembre y las novedosas novedades reportadas en el informe final de su patrulla del mes de julio del 17, al cual le hacía mención. Y también si hubo medidas correctivas o mitigatorias para evitar el ingreso de agua de mar por el snorkel que se dirigía a la ventilación, al sistema de ventilación de las baterías, siendo que estos era un problema ya conocido y experimentado.
También tengo una pregunta con respecto a... sigue contestando preguntas Aguad, está en este momento en la bicameral del Congreso, exactamente. Contame, Daniel, ¿qué tenés vos? ¿Qué tenés para mostrar? Sintéticamente, Ale, por la tarde los familiares hicieron preguntas realmente con un tono desgarrador, dolor, emocionante, porque todavía hay algunos familiares, Ale, que creen que todavía están vivos. A 5 meses del naufragio de San Juan. No, ¿5 meses ya van? 5 meses ya pasaron, parece que fue, ha sido ayer, pero ya pasaron 5 meses. Entonces, y el ministro respondió todas esas preguntas. Ahora lo que estamos viendo era la pregunta de los diputados y de los senadores, que son preguntas más técnicas, ¿no? La primera parte del informe fue el corazón político y jurídico de todo esto, que donde Aguad dice, la que va a resolver es la jueza. Dice, yo no voy a resolver si el submarino estaba o no en condiciones de navegar cuando partió el 24 de octubre del año pasado del puerto de Mar del Plata. Pero él dice que sí. Él dice, claro, tu pregunta es muy buena. Dice que si no estaba en condiciones, problema de la Marina. Dice las autoridades que tenían que ponerlo en el mar, lo pusieron en el mar. Eso, lo que dice es lo siguiente. Hay una pelea muy dura dentro de la Armada que ha llevado al pase a retiro ya de 5 almirantes, donde Errur, que es el ex jefe de la Armada, dice, y que lo ratificó ante la justicia, que el San Juan no estaba en condiciones de navegar cuando salió a hacer esta última misión. Sin embargo, los dos subalternos que acusa Errur, que son el jefe de la base de Puerto Belgrano, el vicealmirante López Mateo, y el jefe de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamil... ¿Me dejás escuchar a la jueza? Tenemos a la jueza. Sí, ellos dicen que sí estaban en condiciones y hay pruebas para eso. Aguad dice que lo va a determinar la justicia. Escuchen la jueza. Esto dice la jueza con respecto a la desaparición del Ara San Juan. ¿Tiene que dar claro a usted, por ejemplo, de todas las declaraciones que hubo, qué más le aportan a usted personalmente como jueza? Todo aporta. Yo no puedo hacer valoraciones anticipadas porque de todo el plexo probatorio hay que tener un todo y no hacer evaluaciones parcializadas, porque podemos llegar a una situación bastante disvaliosa. Bueno, él sí se sabía de todo lo que se hacía en el submarino, de las condiciones que estaba el submarino. ¿Qué es lo que se puede decir? No sé si estaba, ustedes saben que estaba al tanto de todo. El comandante de la Armada, me imagino que debería saber. Bueno, parece que no estaba al tanto de todo. Aparentemente el excomandante no estaba enterado de todo lo que ocurría con el submarino. Esto recae sobre el ministro Aguad. Usted lo llamó a declarar, él lo hizo porque se lo permite su cargo de hacerlo por escrito. ¿La dejó conforme la declaración del ministro? En ese momento, recordemos que fue en el mes de noviembre, cuando recién sucedió la pérdida de contacto, se le requirió y se le preguntó otros extremos, no los que capaz que sería necesario preguntarles hoy. ¿Va a volver o va a insistir en una declaración? Vamos a ver, cuando lo estime oportuno seguramente lo evaluaré. Daniel. La jueza realmente fue prudente con lo que dijo. Errur declaró como testigo hasta ahora. Y la pregunta es, ¿estaba o no estaba en condiciones de navegar el submarino San Juan? Los submarinos tienen un sistema de puntaje que un máximo es 5, ¿no? Y acá que voy a mostrar ahora no la muevas, Dani, un documento exclusivo, un documento secreto que lo tiene la jueza en su causa. En el año 2015, la Armada dijo que era un buque habilitado y le puso un puntaje de 3,91 sobre 5 como máximo. Son 100 especificaciones. Las baterías, el snorkel, los motores, los torpedos. Ese es el promedio de lo que dicen cuando reciben. ¿Cuándo? Estoy hablando del 2015, cuando reciben, después de la reparación de media vida que se hizo en Tandanor, del San Juan. Mientras tanto, dejá que la cámara tome esto, tomalo de arriba hacia abajo, que vaya mostrando este documento. Dale, exclusivo que tiene Daniel Santoro. Despacito, congelalo ahí, por lo menos no congelalo, pero anda despacio para que vayas. A ver, explícame. Entonces, claro, es un documento secreto donde cuando reciben, después de la reparación de media vida que se hizo sobre la gestión del ex ministro de Defensa Agustín Rossi, entonces los comandantes van poniendo un promedio de tales puntajes de combustible, el agua, los radares, y finalmente cuando firman dice que es un buque habilitado en el año 2015 y que el promedio que le ponen ellos es el puntaje que le ponen. La calificación es exactamente 3,91, donde señaló Eddie, sobre 5. El capitán... Es alto el puntaje, es un puntaje, pero Ale, escúchame esto. Y es casi 4. Escúchame esto que va en sintonía con lo que está diciendo. El capitán Pedro Fernández, antes de partir a la misión que estamos viendo ahora en el video, hace otra evaluación y le pone un puntaje de 4,5 sobre 5, es decir,
el capitán Fernández, el comandante de San Juan, que es una de las 44 víctimas, aumenta ese puntaje. Sin embargo, el almirante Ruhr no tiene en cuenta estos dos informes secretos y acusa a López Maceo. ¿Pero qué significa? ¿Estaba para salir? Todos estos papeles de los entendidos dicen que sí. Entonces todo lo que nos contaron de las baterías, que estaban hechas bolsas y que esto es mentira. Las baterías en el año 2015 tienen una calificación. Ahí las baterías, ¿qué calificación tenían? Las baterías de proa tenían de 100% de utilidad, porque eran nuevas, habían sido renovadas, y las de popa tenían de 98%. Esto es lo que está en los papeles de la documentación. ¿Me dejás escuchar a Watt un segundito? Vamos, vos, adelante. Dani, está en vivo hablando a Watt en la bicameral. A ver. Sí, cómo no. Sí, yo lo que creo es que una vez que el informe de la comisión asesora esté terminado, hay que darlo a conocer. Vamos a hacer, en ese sentido, una pregunta a la justicia. Nosotros estamos habilitados para pedir. Sí. Independientemente de que se lo pida la justicia. Bueno, sí. Eso es lo que... Está bien, sí, estoy de acuerdo. Con respecto a las demás preguntas, que todos tienen como un eje, muchas de esas generan dudas, que yo también tengo, diputado. Si usted me permite, el capitán Alonso nos puede contestar muchas de esas preguntas, pero yo rogaría, capitán, que no seamos muy detallistas, porque no me olvido de la investigación judicial y usted va a ser citado como testigo. Pero me parece que algunas cosas podemos contestar. Pero hay muchas de esas cosas que usted ha planteado que yo también las tengo las dudas. Entre los informes y los informes, digamos. Acá hay un montón de cuestiones que hay que dilucidar y, bueno, tenemos que tener mucha responsabilidad para hacerlo. Entonces, yo le rogaría, para el trabajo que usted se ha tomado en estudiar todo esto, contestarle, pero yo lo diría de una manera sucinta. Sí, con respecto a... Bueno, con respecto al estado del San Juan antes de la zarpada, que difiere de todo lo que es la ISEM, que era el 1 de septiembre, se han hecho varios trabajos para justamente dejarlo en un estado de seguridad para poder zarpar. En primer lugar, el periscopio de observación fue reparado y salió con el periscopio de observación en servicio, es decir, ambos periscopios estaban en servicio. Con respecto al eyector de señales de popa, el submarino, como en algún momento se explicó, tiene... Bueno, Daniel, cerramos esto y me voy a Maxi y luego a Mariela. Noticia exclusiva. Ahora, Aguada tiene que decidir si el sumario que hizo Ruhr, acusando a dos oficiales, si lo anula o no lo anula. Y estos dos oficiales, entre ellos López Maceo, que iba a ser el sucesor de Ruhr, el vicealmirante con mejores calificaciones, está pensando en pedir que levanten el secreto militar, Ale, y presentarse él directamente a defenderse ante la jueza de Caleta Olivia, que es la que vimos hoy en la entrevista. ¿Quién está respondiendo en este momento? Perdón, y ya tenemos tiempo. Es un capitán submarinista. Es un capitán especialista. El que está hablando en este momento. ¿Me lo pondás un segundo? Perdón, chicos, esto es televisión, estamos en vivo. A ver, ¿me lo das un segundito? Evacuar las señales de ¿Por quién está declarando? Porque los diputados le preguntan, el capitán Fernández, antes de zarpar, pidió reparaciones. Y le está contestando, estas son las reparaciones que se le hicieron. ¿Pero quien contesta pertenece a quién? Pero a la Armada, es un especialista, porque el tema submarino es un tema muy complejo. Y el que pregunta es del Frente Renovador y es alguien que... A ver, Fernando... Este es el diputado... Alejandro Grandinetti. Exactamente, Grandinetti Rosarino, que es la verdad que te diría dentro del bloque del Frente Renovador el que investigó el Lara San Juan, lleva los detalles de toda la causa y además llevaba, yo no sé si ya lo habrá expuesto, llevaba un informe elaborado por analistas internacionales y expertos internacionales sobre la teoría de la explosión. O sea, es un diputado preparado. Exactamente. El tipo de preguntas era muy específica sobre las anomalías A ver, estoy de vuelta, entre dos personas están... a ver. Era eso, que estaba trabado el sistema de apertura.
En cuanto a los salvavidas de escape, a los trajes de escape, que contaba con 80 trajes de escape, en realidad la vida útil de los trajes de escape finalizaban en el 2020. Lo que estaba, por algún modo de decirlo, vencido, era la recomendación del fabricante de inspeccionarlos. Esa inspección consiste en los trajes están a presión guardados, presurizados, eso se abre en un quinteo que hace el fabricante, o sea, tampoco verifica todos los trajes, sino hace un quinteo, los abren, verifican el estado del traje, les vuelven a poner una especie de talco, los vuelven a doblar, los vuelven a cerrar, y en eso consiste la inspección. Eso era lo que estaba, por llamarlo vencido, que es una recomendación del fabricante de hacerlo cada tanto tiempo. Esto que lleva de que hay que enviar estos trajes al exterior para poder hacer este recorrido porque el fabricante está en Alemania. Las balsas autoinflables fueron recorridas y salvadas todas las novedades que figuran en el ISEM antes de la zarpada del 24 de octubre. Los comprobantes de todo eso lo tiene el Arsenal Naval Mar del Plata, que fue el que realizó, la reparación. Bueno, sí, Dani. Aguada anunció que mañana sale, publicado en el boletín oficial, la contratación directa de la empresa que maneja un venezolano para que tiene un vehículo submarino autónomo, AV, por 3,8 millones de dólares, que ese torpedo, digamos, va a permitir meterse en las grietas de la plataforma marítima argentina, en los cañadones, para buscar los restos del San Juan. Es este venezolano que estuvo... bueno, ahí lo que estamos viendo son distintos modelos de vehículos autónomos, uno de los que se va a utilizar con un buque que se va a mandar para seguir la búsqueda. Bueno, voy con Maxi Montenegro, hay mucho más. Así sigo y completo con todos mis compañeros una ronda interesantísima periodísticamente hablando. Maxi, elegí vos el tema. Todo lo que trajiste me gusta, pero vos dale vos. Hoy estuvo Federico Sturzenegger. ¿Me dejás ver el tape? Los disparos dale. del tape, ¿te parece? Mirá. Esto comentaba hoy Sturzenegger, a esto se acopla Maxi Montenegro. Después sigo con Maxi y con mucho más en la mesa. Vean esto. Ustedes saben que hemos tenido un número de inflación de marzo que no era el que nosotros estábamos esperando. Por supuesto, creo que eso no necesito aclarárselo a nadie. Quizás la tentación hubiera sido no estar hoy aquí. Sé que los periodistas que están en la sala lo que me van a querer preguntar es si se va a cumplir la meta del 15%, así que, digamos, me voy anticipando a eso. Sabemos que para ello la inflación tiene que bajar mucho a partir de mayo. Vamos a hacer el argumento de que eso es a donde apuntamos y lo que creemos que va a ocurrir, que ese es nuestro escenario. Claro, y si ese escenario no se diera, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, que en este caso puntual es subir la tasa de interés. Bueno, Maxi. Ahí estaba Federico Sturzenegger con las botas puestas, ratificando que para él se va a cumplir la meta de inflación del año del 15%, y si ve que ese escenario se torna imposible, desde mi punto de vista ya es imposible hoy, pero él quiere esperar a mayo, que es cuando empieza, según él, a bajar la inflación. Si en ese momento ve que viene muy jugado el número del 15%, anuncia que va a subir la tasa de interés. Pero discúlpame, ¿él está seguro que van a anunciar que van a subir la tasa de interés? Porque también la otra podría ser, no va más la política Sturzenegger, cambiamos radicalmente la medicina. No probamos más esta medicina, cambiamos. A ver, hoy Sturzenegger reconoció y saldó la discusión de si la inflación se seguía desacelerando, como todavía decían algunos funcionarios. Perdóname, Maxi, esta es la pregunta. Yo tengo fiebre, vos tenés fiebre. Sí. Te estamos dando dilopidol, ponele. La mitad de la mesa dice que el dilopidol no te baja la fiebre. Bueno, sigue subiendo la fiebre. ¿Te damos más dilopidol y nos jugamos que el dilopidol te va a curar? Que estoy inventando un nombre, ¿o cambiamos la medicina? Mirá, por eso, está el bien. Dueño, el que le da dilopidol es yo creo que lo que dijo hoy Federico Sturzenegger fue un mensaje para los mercados y para la interna del gobierno.
para decir, bueno, si está muy desalineada la inflación respecto a nuestra meta, ¿cuál es muy desalineada? Que el mes que viene el pronóstico de la mayoría de las consultoras privadas no estén previendo ya 20,3% de inflación este año, sino más alta todavía. ¿Y cómo está seguro él que no lo van a llamar? Me vas a decir, es independiente. Bueno, entonces él está Central... enviando la señal y hoy esa señal cayó bien en los mercados porque eso significa que no hay presiones sobre el dólar de que va a subir todavía más la tasa de interés. O sea que él probó Él anunció esto para calmar un poco... Para enviar la señal a los mercados y avisarle a la interna del equipo económico que él va a seguir con las botas puestas. ¿Y cómo le cae el equipo económico? ¿Cómo le cae a Lopetegui, a Quintana y a Yo Macri creo esto que de el hoy? gobierno ya está abriendo el paraguas. El gobierno le está diciendo, mirá, si no tenemos 15% de inflación, que no vamos a tener, ahora la apuesta debe ser tener 20% de inflación. No supera el 20. 20, 21% de inflación. 19,9. 20,3, 20,4. Esa es la apuesta hoy del gobierno, de Casa Rosada. Cosa que nadie va a decir hoy, Maxi. ¿Cómo? Porque se te vienen todos los sindicatos a buscar claro, pero 4 o 5% más. Es si va a crecer la economía, porque el gobierno lo que quiere... por eso, si vos subís la tasa puede ser creo que... O sea, que el único título que va a tener el gobierno a fin de año es bajó la inflación respecto al año anterior. Por eso. Hoy Stuzenegger debe hacer el acting de que él va a subir la tasa de interés y que la inflación va a apuntar al 15%. En el gobierno, ya eso que piensa Stuzenegger lo sepultaron. Y dicen, bueno, mira, lo ideal sería que la economía este año crezca 2,5%, un poquito más, un poquito menos, y que la inflación sea del 20%. En lugar del 25% el año Si fuera pasado, eso, te lo firman 20. ya en el gobierno. En la Casa Rosada, Quintana, Lopetegui y el propio Macri te lo firman ya. Y lo archivan a Stuzenegger y lo dejan tranquilo. Ahora, el gobierno no está seguro de que la inflación va a ser 20% este año y que la economía va a crecer 2,5%. Dice que va a ser el 15%. No, en el gobierno temen de que pueda ser... Te siguen diciendo que va a ser el 15%. No, de que sea algunos puntos por arriba del 20%. Eso es lo que se está discutiendo hoy en el gobierno. Por eso es la preocupación. Pero se está discutiendo puertas adentro. Digo, vos los escuchás oficialmente... Yo te estoy contando que se discute puertas adentro. Bueno, no, pero por eso... No el discurso público. El discurso público hoy es Stuzenegger dijo que apunta al 15%. Digo, pero bueno, pero en cualquier caso, perdón, Max, en ¿qué cualquier distancia caso, entre la realidad de lo que nos cuentan a nosotros si bien, oficialmente y lo que ellos están cocinando adentro? Pero Fer, en cualquier caso, aun cuando es verdad que no lo admiten públicamente todavía al menos, si es el 20%, digamos, si todo va bien y es el 20%, el gobierno va a festejar que bajó 5 puntos en un año. Sí, pero hoy no están seguros de que sea el 20%. Esa es la discusión, por eso reitero. Hoy la discusión interna es si efectivamente la inflación puede estacionarse en el 20% anual y la economía crecer 2,5% o ser igual que la del año pasado. Hoy no está eso garantizado. Y ese es el problema que tiene el gobierno. Hoy Stuzenegger lo que hizo, porque presentó el informe de política monetaria de abril, lo que hizo es saldar esta discusión que había de si seguía el proceso de desinflación, de baja de la inflación. Fíjate en este gráfico lo que es la inflación de los últimos 3 meses anualizada, lo que se llama el promedio móvil de la inflación de los últimos 3 meses de la inflación núcleo, sacando el aumento de las tarifas de servicios públicos. Fíjate, en marzo, allá en la otra esquina, Ale, 27,8%. Si uno anualiza la inflación de los últimos 3 meses con el dato de marzo, vas a una inflación del 27%. Si yo tomo los últimos 3 meses, terminaría con 28% de inflación. Claro. Por eso fue pésimo el primer trimestre del año, de la inflación núcleo. No estamos hablando del efecto de tarifas. Y esta inflación núcleo había llegado a bajar a 18% anual en la época de las elecciones. Entonces lo que ha habido en los últimos meses, y claramente el último trimestre sobre todo, es una aceleración de la inflación. La pregunta es por qué ocurrió esto. El Banco Central dice porque hubo 2 componentes. Si bien está la inflación núcleo, que no contempla los aumentos tarifarios, al vos aumentar las tarifas, hay muchos precios de la economía que aumentan lo mismo, porque se trasladan. Por ejemplo, las expensas, que se miden como un precio de la economía. No está dentro de los aumentos tarifarios, pero aumenta por el aumento de los aumentos tarifarios. La luz al comerciante hace que suba los productos. O el aumento de las tarifas de luz o de gas para los comerciantes hace una remarcación de segunda ronda. Y hay una interna feroz en el gobierno con Carrió a la cabeza por el tema de las tarifas. Bueno, claro, Carrió está planteando, frenen la mano, paren acá con el tema tarifario, no le van a hacer caso porque las cuentas fiscales están muy justitas y el gobierno necesita todo el tiempo dar señales de que el déficit fiscal va convergiendo. Simplemente, Ale, para completar este tema, hoy el gobierno ratificó que va a enviar que quiere que se apruebe cuanto antes. En el Senado ya se aprobó en diputados en noviembre la nueva ley de defensa de la competencia. Déjame hacerte la última pregunta con esto de la inflación. Sé que sos futbolero, pero no tanto. A mí me es más fácil comprenderlo a veces en este tipo de analogías. Si fuese un partido de fútbol,
Estás jugando contra la inflación. ¿Qué minuto de qué tiempo va y cómo estás en el marcador? Si vos me decís 25 del segundo tiempo, 3-0 abajo, y puede haber una remontada, pero no se da muchas veces esa remontada. Puede ser, pero no se da. ¿Cómo estaríamos hoy? De un lado gobierno, del otro lado inflación. ¿Qué minuto de juego y resultado? No, hoy estás en los primeros 15 minutos del partido, pero arrancaste muy mal. ¿Cuánto? Estoy perdiendo... Y 3-0 abajo, por ahí estás. 15 minutos del primer tiempo, 3-0. O sea, 15 minutos del primer tiempo. Tengo tiempo para dar la vuelta, pero... Vos sabés que lo tenías a Messi en el banco. No, está bien. A partir de... Tengo tiempo para dar la vuelta porque va poco, pero me hace un gol más los próximos 10 minutos. Me hace 2 goles más y ya no la levanto más. ¿Tenés equipo para dar la vuelta? Perdóname, sabés que ahora en abril te van a hacer otro gol. Te hicieron un gol en enero, otro gol en febrero, otro en marzo, y en abril, por los aumentos de tarifa que hay en abril, te van a hacer otro gol. Por eso tiran, esperemos mayo. Ahora, en mayo vos tenés que empezar a meter goles. De a 2. No, meté de a 1. Tenés hasta diciembre. Pero en mayo tenés que empezar a meter goles. En mayo no te puede pasar una pelota más adentro del área. Bueno, pero no es que si le gano el partido de la inflación, no la goleo. Le gano sobre la hora. No. Acá estás apostando a empatar. Estás hablando de empatar. Ni siquiera ganar. Escuchame, empezaste 3-0 abajo. Estás apostando a empatar en 20% a fin de año, o 19,9%, 20% a fin de año, te firman ya. Es decir, Macri dice, ¿dónde hay que firmar? Dígame, ¿quién me consigue 20%? Esa es la discusión que viene el gobierno. Claro. Que no están seguros de que Sturzenegger te gane. Vos en el último trimestre del año pasado... ¿Qué fue lo que salió mal? No, bueno. Porque yo tampoco creo que cuando hicieron el presupuesto el año pasado, por ahí... A ver, yo creo tiraron más de la cuerda con el 15%. Sobrevendió las metas. Es decir, el Banco Central, lo que se ha visto siempre que estos programas de meta de inflación llevan muchos años bajar la inflación. Perdón, el 10% habían pensado, ¿no? No, pero era totalmente irreal. Vos vis cómo bajó Chile la inflación y la bajó en un periodo largo, de 10 años bajó la inflación. Israel, todos los países que utilizaron metas de inflación tardaron mucho tiempo. ¿Y por qué fijaron 10%, como dice Fernando? Porque estaban muy ansiosos, muy entusiasmados. La idea de que en 2 años podía ser inflación de un dígito. Pero yo lo que digo es esto. Escuchame una cosa. Nosotros vivimos vivimos con inflación desde que nacimos, más o menos. Si hoy vienen y te dicen, vamos a bajar de acá a 10 años, capaz que comprás. Si total venís viviendo desde que naciste con la inflación. Porque esto de que te digan la bajo en un año... Chicos, tengo que en 10 minutos cerrar todos los temas, un poquito menos. 8 minutos todos los temas de la mesa. Maxi, ¿puedo dejarlo de la Ley de Defensa del Consumidor para mañana? O cuando estés acá, puede ser, que es un lindo tema que trajiste. Quiero escucharlo a Eddie, a Fer y a Mariel. Voy con vos, Mariel, ¿qué tenés? Hoy hubo un encuentro muy importante. Marcos Peña, el jefe de gabinete, y el ministro de Justicia, Germán Garabano, fueron a una reunión a la Corte, con todo el cuerpo de la Corte. En realidad estaban 4 miembros, no estaba Hayton de Noasco, que está de viaje en Ecuador, un viaje oficial, pero fue el primer encuentro institucional de este tipo. Después, además de un montón de cortocircuitos que vino habiendo, básicamente entre el presidente de la Corte, Carrió, el enojo del gobierno por la acordada, ¿te acordás que...? ¿Se vieron Garabano y los jueces? Se vieron Garabano, Marcos Peña y los jueces. ¿Se vieron con Lorenzetti? No, ahí está la diferencia. De alguna manera fue la primera vez que Lorenzetti tuvo que ceder ser el interlocutor privilegiado. Hasta ahora el gobierno venía hablando básicamente con Lorenzetti como presidente de la Corte. Por eso te digo que fue un encuentro con los 4 de los 5 miembros, porque Hayton Ladeto está en el exterior. Pero estaba Lorenzetti. Estaba Lorenzetti, bueno, Rosati. La foto es que estaban todos, ¿no? Claro, esa es la lectura política. Hasta ahora Lorenzetti venía siendo muy celoso de privilegiar ser él el interlocutor. Bueno, pero esta foto, gobierno esta en foto un gesto, habla y mucho, ¿no? El doctor Rosati a la derecha, el doctor Lorenzetti, Marcos Peña, Rosenkratz y Maqueda. Claro. Solo faltaba Hayton de Noasco y por razones ajenas, porque obviamente, bueno, hubiera estado, ¿no es cierto? ¿Qué detalle ese de Rosati al lado de Lorenzetti? Si tuviese la posibilidad de que Lorenzetti no reelija, ¿sería Rosati uno de los posibles candidatos a ser presidente? Y es uno de los nombres que suena. Lorenzetti va por su cuarto. Dicen que a eso juega y a una interna en la Corte es fenomenal. El quinto punto es el más importante, ¿no? De tu cuadro. El quinto punto. Ahora vemos algunas de las cosas que hablaron, que te las punteo rápidamente, pero quería destacarte esto de que a partir de ahora el gobierno decidió privilegiar una interlocución con toda la Corte y no solo con Lorenzetti como era hasta ahora. ¿Podemos con los puntos rápidos, Mariel? Fue así 1 hora y cuarto a puertas cerradas. Las dos partes, digamos, definen como buena la reunión. Lo que se trató, van a establecer encuentros periódicos institucionales, esperan que sean mensuales.
va a haber un acuerdo entre los 3 poderes con equipos de trabajo técnico. ¿Por qué? ¿Qué planteó la Corte, los ministros de la Corte? Que para avanzar en una reforma judicial tienen que trabajar en conjunto con el Ejecutivo, pero también quieren que se involucre en el Congreso con las reformas que hacen falta. Avanzar en el expediente digital, o sea, que todo sea electrónico, esto hay acuerdo, el gobierno va a aportar los recursos, hace falta un marco legal que se puede implementar. La discusión del horario y la feria, algo a lo que se opone la Asociación de Magistrados y también el gremio judicial. ¿Qué dice el gobierno? Se lo vamos a dejar que lo resuelva la Corte. La Corte, hay algunos miembros de la Corte que están a favor, quizás de ver alguna extensión horaria y reducir la feria, pero van a encontrarse con resistencia de magistrados y empleados judiciales. Las escuchas, un punto clave. La Corte no quiere sacarse el tema de las escuchas de encima. Digamos, como en algún momento Rosati sugirió que quizás si había cuestionamientos que pasara al Ejecutivo. ¿Qué pide? Que haya un marco legal para garantizar la cadena de custodia. Y en esto es clave... El Congreso lo pide. Sí, pero la Corte quiere que se le dé un marco legal que le garantice que ellos no son después responsables si se filtra. Y hay un proyecto que se va a tratar en el Senado de Pichetto y Urtubey. Y por último, cómo implementar el nuevo Código Procesal Penal, que Daniel comentaba algo, que hay unas reformas que se tienen que aprobar. Bien. Y cómo llevarlo a cabo para acelerar los tiempos judiciales. Tremendo informe, hiper completo. Mariel Fitzpatrick nos tiene acostumbrado a este tipo de trabajo. Brillante, Mariel, gracias, porque fue uno de los encuentros y con todo esto que ocurrió quedó en un segundo plano. Eddie Zunino y Fernando Garnota. Eddie, querido, ¿con qué venís? Vamos Duhovne. Rápido los dos. Sí. Redondeo, caso Duhovne. Dale. Llamativo silencio periodístico en algunos medios de que incluso habiendo tenido la posibilidad de entrevistar al ministro Nicolás Duhovne, no existe y no se formula la pregunta si es cierto que blanqueó, cuánto blanqueó. Hay una respuesta ya dada que él no puede hablar del tema porque revelaría el secreto fiscal, lo que pasa a ser el reconocimiento de que blanqueó, pero que no puede hablar del asunto. Se plantea, no era ilegal que Duhovne llegara a ministro habiendo blanqueado. De hecho, lo planteamos cuando se presentó la noticia el jueves pasado, la tapa de noticias el jueves pasado, que acá no se trata de una cuestión de legalidad, sino que se trata de un problema ético, no en sí mismo de Duhovne, sino de quien lo eligió, el ministro, el presidente de la Nación, poniendo a controlar, por ejemplo, la lucha contra la evasión a alguien que confesó haber evadido porque entró al blanqueo. Una falsedad, que Duhovne solo se dedicaba a la actividad privada antes de llegar a ministro de Hacienda. Ahí tenemos una placa que la podemos ver y donde está el currículum estatal del ministro Duhovne. En 2012 fue nombrado asesor del Senado de la Nación, asesor del senador Naidenov de la Unión Cívica Radical, categoría A5, 34.000 pesos de honorarios mensuales. Al nombrarlo ministro, al anunciar que era el ministro elegido cuando se fue Pratgay, que se ponía a Caputo en finanzas y a Duhovne en Hacienda en 2015, el jefe de gabinete, Marcos Peña, reveló que había sido asesor de campaña 2015, de campaña Macri presidente en 2015, en temas fiscales. O sea, alguien que conoce muy bien el mundo fiscal porque incluso sabe cómo se saltea el mundo fiscal. ¿Fue ad honorem? ¿No fue ad honorem? Esa asesoría no lo sabemos. 2016, esto es la revelación, se acogió a la amnistía fiscal, blanqueo, por lo menos 20 millones, pueden ser más, y en 2017 fue elegido ministro de Hacienda. Una de las primeras tareas que tuvo como ministro de Hacienda fue presentar los resultados del blanqueo junto a Abad, que estaba entonces al frente de la AFIP, y Abad dijo que por suerte mucha gente había salido de la oscuridad. Uno de ellos era Duhovne. Fue trabajador del Senado. Esa categoría no estaba entre los impedimentos para ingresar al blanqueo, pero era funcionario del Senado de la Nación con categoría de asesor A5, 34.000 pesos por mes. Gracias, Eddie, querido. Fernando Garnota, y me voy a Margarita Stolbizer. Rápido, dale. En estas 4 carillas hoy la justicia resumió una mala noticia para el gobierno, concretamente para Quintana en realidad, ¿no? Aunque no procesó a Quintana, procesó a un exfuncionario del Ministerio de Salud por abuso de autoridad, en aquel momento, cuando actuó este exfuncionario en el 2017, favoreció a Pharmacity. Pharmacity, todo el mundo sabe, Quintana fue el que la creó, ¿no? Siempre se sospechó que había negocios cruzados y que podía haber algún tipo de lobby y ejercicio de poder de parte de Quintana para favorecer a Pharmacity. Lo que pasa es que en este procesamiento, lo que el juez escribe en sus argumentos y describe en sus argumentos
es una operatoria y una maniobra que ocurrió en determinado momento y en donde Quintana sí está nombrado. Porque, ¿qué se le dice a este exfuncionario? Que lo que hizo fue cajonear 2 sanciones que debían caer sobre Pharmacity por 2 hechos y 2 inspecciones X que no vienen al caso ahora, pero eran 2 sanciones que este exfuncionario cajoneó. Raúl Alejandro Ramos se llama. Raúl Alejandro Ramos. Exactamente. Raúl Ramos es el exfuncionario. Sebastián Ramos, el juez que lo procesa. Primero lo frenó y después los cajoneó definitivamente. ¿Cuándo los cajoneó definitivamente? Según dice, incluso en el fallo, cuando en determinado momento viene un empleado de Pharmacity a pedir al Ministerio de Salud que efectivamente se deje sin efecto las sanciones para Pharmacity. Y dicen que en el 2017 se presentó esta persona con un poder firmado en el 2011 por Quintana. O sea, en realidad el que fue a pedir que no lo sancionen fue Quintana. Nada más que fue un empleado con el poder. Pero es una Quintana había renunciado en el 2015, o sea, cuando asume renunció, ¿no? O sea, él, digamos, renunció como presidente, bueno, ahora está con un tema de accionario. Señoras y señores, gracias. Nos vemos mañana. Gracias, Monasterki. Un placer haberte tenido en esta mesa. Gracias, Maxi. Gracias, Mariel. Gracias, Fernandito. Gracias, Eddie. Gracias, Daniel. Los veo mañana, si Dios quiere. Claro. Venimos con todo. Me voy a charlar con Margarita Stolbizer.